Bienvenidos a la unidad 4. En este video vamos a examinar la sección morada llamada Jesús les habla en parábolas, que abarca la mayoría del capítulo 4. Empezamos con el contexto del Evangelio. Todavía estamos en la primera mitad del Evangelio y su pregunta, ¿quién es este hombre? Antes vimos que Marcos abre su Evangelio describiendo a Jesús como Rey y el siervo de Dios, que vino a reinar y a perdonar el pecado. También vimos la victoria de este Rey y su autoridad, y su identidad como el Rey del reino de Dios establecido. Vimos la proclamación de este reino a Israel, el rango y la evidencia de la autoridad de su Rey, y la naturaleza del reino de Dios a diferencia del pasado. Finalmente, Marcos describió la necesidad de reconocer a Jesús como el Rey y de seguirlo como Maestro. Y por eso, en este capítulo, Marcos presenta 4 parábolas de Jesús: el sembrador, la lámpara, la semilla que crece, la semilla de mostaza. En el último versículo de la unidad anterior, Jesús dijo: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, para que puedan hacer la voluntad de Dios como parte de su reino, Jesús les enseña acerca del reino. Como dice el versículo 2, a la multitud, Jesús se puso a enseñar muchas cosas por medio de parábolas. Es importante recordar que estas parábolas se tratan del reino de Dios. A veces hay la tensión de aplicarlas a nosotros actualmente, pero primero necesitamos pensar en lo que significaron para la gente que estaban escuchando a Jesús y leyendo el Evangelio antes de pensar en nosotros. Y cuando nos enfocamos en el contexto, vemos que Jesús quiere animar la fidelidad de los discípulos. La parábola del sembrador tiene 2 elementos: la parábola y la explicación de por qué usó Jesús las parábolas. Al contrario de la idea común de que Jesús usaba parábolas para simplificar sus enseñanzas, vemos que Jesús las usaba para esconder su mensaje. Mire el versículo 11. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no reciban, y mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces, otra vez vemos la importancia de estar dentro junto con Jesús, como al final del capítulo anterior. Es solo por el Rey de Dios que la gente puede aprender acerca del reino de Dios y ser perdonada. Esta exclusión no es nueva. Vemos la misma cuando Dios llamó a Isaías para ser profeta a Judá, en medio del pecado de Judá antes del exilio. Capítulo 6, versículo 9 de Isaías. Dios dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Al examinar la parábola en sí, vemos una explicación de las reacciones al ministerio de Jesús de proclamar el reino de Dios, que vimos en los eventos anteriores, y el fortalecimiento de los discípulos. Jesús, el sembrador, comunica la proclamación de la llegada del reino de Dios en Israel con una variedad de respuestas que los discípulos han visto. El cuarto suelo es lo importante, versículo 20, pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde al 30, al 60 y al 100 por uno. Ya vimos a los 12 discípulos enviados. Jesús les asegura que su decisión de seguirlo fue la decisión correcta, porque habrá un cumplimiento en el futuro. Como dice el versículo 11, esto es el misterio del reino de Dios. Este futuro es el tema de la segunda parábola. Jesús es la lámpara.
Por el momento su luz está escondida, versículo 22. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Como la cosecha grande de la parábola del sembrador, Jesús va a ser revelado en el futuro. También esto es misterio del reino de Dios. Obviamente, los discípulos deberían responder siendo fieles a Jesús, especialmente por la descripción del juicio del versículo 25, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Siguiendo el tema del reino de Dios, tenemos la parábola de la semilla que crece. La conclusión es la llegada de la cosecha. Con esto, Jesús comunica que el reino de Dios, aunque casi invisible por el momento, como una semilla escondida debajo de la tierra, algún día, en el futuro, tendrá una cosecha, es decir, la culminación del reino. La forma del reino actual no es la forma final. Y finalmente, continuando el tema del reino de Dios, esta vez comparándolo con una pequeña semilla de mostaza, Jesús asegura a sus discípulos que en el futuro el reino va a ser enorme y obvio a la vista de todos. En su uso de las parábolas, vimos que Cristo vino para condenar a los líderes de Israel, negándoles el acceso a la salvación. Por el otro lado, vimos que quería animar y sostener a sus discípulos, ayudándoles a entender que necesitan mantener su fe en Él, a pesar de la variedad de respuestas y la evidente insignificancia del reino por el momento. Jesús quiere que sus discípulos sigan hasta el fin. Como vemos, es importante entender las parábolas en el contexto de los eventos del Evangelio, en vez de saltar directamente a aplicarlas a nosotros hoy, porque podemos perder su significado original. Vamos a seguir viendo esta importancia de mantener una interpretación fiel al contexto de los eventos del Evangelio, otra vez en la segunda mitad de Marcos. Pero en la próxima unidad veremos para quién vino este rey.